Que Jesús sea adorado y María sea amada. Hola, muy buenas noches. Nosotros, los hermanos de la Fraternidad Mariana de Teresita de Lisieux, les queremos compartir una gran noticia, una gran alegría. El Santo Padre Francisco, el día de ayer, firmó el decreto para la canonización del beato, el hermano Carlos de Foucauld, también junto con otro beato, el Padre César de Bux y la hermana Domenica. Ellos tres van a ser canonizados después, en algún momento la Santa Sede establecerá la fecha de la canonización, también junto con nuevas beatificaciones y también a otros siervos de Dios que van a ser elevados como venerables. Bueno, para nosotros es una gran noticia, por eso se la queremos compartir, especialmente la canonización del hermanito Carlos de Foucauld, porque él para nosotros es uno de nuestros ejes en el carisma de la Fraternidad Mariana de Teresita de Lisieux. Hoy vamos a contar, primero cuál fue el milagro por el cual la Santa Sede va a canonizar al hermano Carlos de Foucauld. En segundo lugar, vamos a ver una primera etapa que es la vida del hermano Carlos de Foucauld hasta el momento de su conversión, y en tercer lugar vamos a hacer también en una primera parte la relación que hay entre la vida que llevó el hermano Carlos de Foucauld ya como viviendo la vida de Nazaret y en relación con nuestro carisma, que es la vida oculta de Nazaret como hermanitos de vida contemplativa. Bueno, en la primera parte, que es donde vamos a hablar, cuál fue la causa o cuál es el milagro. El milagro es de un muchacho de 21 años, francés, en el año 2016, al cumplir justamente el centenario de la muerte del hermano Carlos de Foucauld. Él estaba trabajando en una iglesia en Francia, en Saint-Louis, y allí, estando en un andamio de 3 metros, se falseó el andamio, él cayó sobre un piso de piedra, el piso se rompió y cayó 12 metros más abajo sobre los bancos de la iglesia. Él se clavó una de las maderas en el estómago y estaba muy grave, pero en medio de esta gravedad de la situación, él se levantó, pidió ayuda, lo lograron llevar al hospital, le hicieron una cirugía que fue todo un éxito. Él en algún momento invocó al hermano Carlos de Foucauld y justamente el día del accidente fue el día en que se celebraba el centenario de la muerte del hermano Carlos de Foucauld. De ahí, la Santa Sede hace toda una investigación durante casi 4 años y por eso ya con todos los requisitos que se piden para que verdaderamente se estipule como un milagro, la Santa Sede por eso con la aprobación del Santo Padre Francisco ha emitido el decreto donde se informa que el beato hermano Carlos de Foucauld es elevado a los altares como santo. Dentro de la historia del hermano Carlos de Foucauld, él nace el 15 de septiembre de 1858 en Estrasburgo, queda huérfano a los 6 años y queda al cuidado de su abuelo paterno. Es educado en una familia cristiana con una fe profundamente católica, pero él en su adolescencia, cuando empieza a dejarse influenciar por filósofos escépticos, pierde la fe. Él mismo lo dice, él pierde la fe y después, por influencia de su abuelo, él entra en la vida militar, donde él vive una vida militar pero muy acomodada, muy a su gusto. Es un hombre que él mismo lo dice, le gusta la vida fácil, la vida cómoda, no le encuentra sentido a lo que vive, a lo que hace. Y en todo este itinerario él está buscando, aunque sin darse cuenta, busca la verdad. Y él en algún momento en su vida, por todos los traslados que hacen en la parte militar, es enviado al África, a Marruecos, a una expedición, y él allí es donde él tiene la primera gracia misteriosa de Dios, pero a través de los musulmanes, cuando él ve la vida de piedad y de entrega que estos hombres realizan a Dios.
él le llama la atención y él empieza a hacer una oración misteriosa donde dice: Dios mío, si existís, haz que te conozca. Y esa era su oración incesante: Dios mío, si existís, haz que te conozca. Él regresa a Francia, igualmente sigue llevando la misma vida desordenada que llevaba anteriormente y inclusive tiene una amante que por ese motivo, llamada ella Lili, es expulsado del ejército. En todo este camino de búsqueda llega un momento en que él empieza a tomar nuevamente contacto con su familia, especialmente con una prima, María de Bondy, y él empieza a ser de a poco tocado por la gracia a través de esta señorita María de Bondy. Y él se hacía una pregunta, él decía: si ella, que es muy inteligente, cree en Dios, entonces es porque hay algo serio. Es la pregunta que él se empieza a hacer, y a través de ella él quiere tomar clases de religión, pero simplemente por saber de Dios, por conocer más de Dios, y siempre lo acompañaba esa oración incesante y misteriosa: Dios mío, si existís, haz que te conozca. Igualmente, un día en una iglesia llamada San Agustín, él se acerca, entra a esta iglesia y hay un sacerdote que está confesando, y en ese momento él se acerca al confesionario para preguntarle a este sacerdote, que es el padre Jubelín. Él le dice que quiere tomar clases de religión, y el padre Jubelín, movido misteriosamente por la gracia de Dios, le dice que se ponga de rodillas y que se confiese, y él, el hermano Carlos de Foucauld, en ese momento se confiesa, y él después en sus escritos deja asentado diciendo que en ese momento fue donde él recibió el don de la fe, la gracia de la conversión, y desde ese momento también recibió la gracia del llamado a la vocación religiosa. Ahí es un antes y un después para el hermano Carlos de Foucauld, porque tiene un encuentro con Dios, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios. Esa gracia de la conversión la recibe a finales del mes de octubre del año de 1886, año en que coincide también la gran gracia que recibe Santa Teresita del Niño Jesús a sus 15 años de edad, que es la gracia de la conversión, la gracia de Navidad que habla Teresita del Niño Jesús. Bueno, hasta esta etapa es la etapa de la conversión, y aquí hay una cosa muy importante que hay que tener presente, y es cómo él, de haber perdido la fe, recupera esa gran gracia que es el don de la fe, y además de recibir la gran gracia del don de la fe, la gracia de la conversión, también recibe una confirmación al llamado a la vida consagrada, y bueno, después es llamado al ministerio sacerdotal. Él es ordenado sacerdote años después. El hermano Carlos de Foucauld desde ahí es inundado por la gracia de Dios, por el fuego del amor de Dios, pero se genera una búsqueda a muerte, una búsqueda de su vocación, una búsqueda de la voluntad de Dios, donde él, ayudado, asistido por el padre Jubelín, que era su director espiritual desde ese momento de la confesión, donde entra en este camino de conversión, en este camino de fe, y orientado por el padre Jubelín, él se hacía una pregunta del hermano Carlos de Foucauld, y es: si Jesús ocupó el último lugar, nadie se lo va a poder quitar. Y él tenía un deseo enorme de imitar a Jesús. Su único modelo, dice él, es Jesús. Él tiene la gracia, 2 años después de su conversión, de ir a Tierra Santa, y estuvo en Nazaret, y allí en Nazaret es donde él descubre a Jesús humilde, al Jesús de Nazaret, al Jesús oculto, y siente un llamado irresistible a imitar a Jesús en esa vida de Nazaret, en esa vida pobre, en esa vida sencilla, en esa vida humilde, imitando al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Allí, en esta imitación, enmarca dentro de una búsqueda de la voluntad de Dios, donde el padre Jubelín después lo conduce hacia la trapa.
En este punto vamos a quedar acá, Dios mediante. Bueno, mañana seguiremos con lo que es en esta segunda etapa del hermano Carlos de Foucauld, que es la vida como trapense, donde él quiere vivir, imitar la vida de Jesús de Nazaret en la trapa. Y después seguirá una tercera etapa donde vamos a partir del momento en que el hermano Carlos de Foucauld es ordenado sacerdote. Después él se traslada a Argelia, en el Sahara. Desde allí vamos a ver al hermano Carlos de Foucauld en varios lugares en Argelia, terminando en Tamarracet, donde fue asesinado el 1 de diciembre del año de 1916. Y ahora, en la relación que tenemos nosotros los hermanos de la Fraternidad Mariana con el hermanito Carlos de Foucauld, nuestro lugar teológico es la vida de Nazaret, es parte de nuestro carisma. Dentro de ese lugar teológico que es la vida de Nazaret, nosotros vivimos la santa infancia espiritual vivida por Teresita del Niño Jesús. ¿Y esa vida de Nazaret en qué consiste? La vida de Nazaret es imitar los 30 primeros años de Jesús en Nazaret, oculto, silencioso, orante, humilde, sencillo, viviendo una vida simple y imitando a Jesús en 3 apostolados ocultos que vivió nuestro Señor, que es lo que tenemos nosotros en nuestros estatutos. El primer apostolado oculto fue amar a la Santísima Virgen María. El segundo, vivir la infancia espiritual en los brazos del Padre. Y el tercero, la vida de Nazaret como una vida ayecta, oculta, una vida de oración, una vida de entrega total en confianza y abandono en los brazos del Padre. Estos apostolados ocultos que nosotros los hermanos de la Fraternidad Mariana de Teresita de Lisieux estamos llamados a vivir como carisma particular concedido a nuestra Santa Madre Iglesia, nosotros los transmitimos a través de las escuelas de espiritualidad, que son las escuelas de María, donde se enseña a conocer a nuestra Madre, la Virgen María, donde se enseña a vivir bajo la maternidad de nuestra Madre, tener un encuentro profundo con la maternidad de Nuestra Señora, la Virgen María, y así, a través de ella, ir a Jesús. El segundo apostolado oculto, que son las escuelas de infancia espiritual, es aprender a vivir como hijos del Padre, como anawins en los brazos del Padre, en confianza y abandono, según la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Y el tercer apostolado oculto, que son las escuelas de Nazaret, son escuelas de oración donde se le transmite, se le enseña al pueblo de Dios todo lo que es la parte de la espiritualidad de la Iglesia, de los grandes santos, de los grandes místicos, la espiritualidad bíblica a través de la lección divina y todo lo que el Espíritu Santo va suscitando a través de estas escuelas de oración. Nosotros lo vivimos, por gracia de Dios, dentro de nuestro carisma de la Fraternidad Mariana de Teresita de Lisieux, y así queremos acompañar al pueblo de Dios en el éxodo de la fe. Dios mediante, continuaremos con otro video hablando un poco más sobre el hermano Carlos de Foucauld, sobre esta segunda etapa, sobre su amor profundo a la Santísima Eucaristía y a las Santas Escrituras, amor que él lo desbordaba y quería llevarlo y transmitirlo especialmente a aquellos lugares donde Cristo nuestro Señor no era conocido. Por eso él fue al Sahara, a los lugares donde no era conocido Dios, y él deseaba, a través de la presencia, de esa presencia contemplativa y a través de la irradiación que viene o proviene de la Eucaristía, irradiar el amor de Dios a los hombres. Por eso él es llamado también o conocido como el hermanito universal. Dios les bendiga, la paz de Jesús, una feliz y santa noche. Que Jesús sea adorado y María sea amada. Volver a Nazaret, dejando otros caminos, hacerse peregrinos, volver a lo esencial, volver a Nazaret, como se vuelve al nido
al tesoro escondido en el fuego del hogar. Volver a Nazaret es volver a la fuente, dejando lo aparente, buscando la verdad, y encontrar cara a cara al Cristo Nazareno, que anda por los senderos de la simplicidad. Bendita vida humilde de Jesús carpintero, que da sentido pleno a nuestro trabajar. Preciosa vida pobre del Hijo de María, ejemplo, luz y guía en nuestro caminar.